Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes en esta conferencia magistral sobre nuevas tendencias jurisprudenciales en el derecho civil y procesal civil, con el magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Vamos a solicitar a cada uno de ustedes, por favor, silenciar sus micrófonos para que podamos mantener la calidad de esta conferencia. En breve iniciamos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a través de su División de Posgrado y Educación Permanente, presenta esta tarde, sábado 6 de marzo, la apertura de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, coordinada por la maestra Antonia Mercedes Payano. Vamos a iniciar saludando a las autoridades que se encuentran con nosotros. Iniciamos por el maestro Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho. También nos acompaña la maestra Antonia Mercedes Payano, coordinadora de la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, así como también coordinadora de la Cátedra de los Derechos Especiales. Se encuentra también con nosotros el maestro Pantaleón Paniagua, presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y, claro está, a quien damos un gran recibimiento, el magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a cargo, por favor, silenciar los micrófonos. Seguimos con la presentación del magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a cargo la conferencia del día de hoy. Permítame también saludar y dar la bienvenida a los maestros que nos acompañan. Luis Mena, Andrés Mota, Giovanni Matos, compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Inmediatamente vamos a pasar el micrófono para las palabras de bienvenida y presentación del expositor al maestro doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho. Con ustedes, Héctor Pereira. Muy buenas tardes a todos los participantes, en especial a nuestro expositor que nos ha engalanado con su presencia en el día de hoy para participar en esta importante conferencia, videoconferencia, sobre las nuevas tendencias jurisprudenciales en el derecho civil y procesal civil. En el nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a quien excusamos, está en el interior en estos momentos, y del mío propio, doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y su Facultad de Ciencias Jurídicas no han estado descansando. Hoy sábado, nosotros saludamos la presencia y el interés que han presentado más de 57 participantes en el marco de esta apertura de la maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil. Esto es nuestras maestrías emblemáticas, muy demandadas, dada la importancia que reviste para el conocimiento del derecho en sentido general, lo que es el derecho común y sus vías procesales. Para iniciar siempre un programa de esta envergadura, nosotros procuramos presentarles expositores y conferencistas del nivel, y en este caso a nosotros nos honra que nos acompañe un egresado de nuestras aulas, un hombre bastante joven que ya está en la Suprema Corte de Justicia, bastante joven porque entiendo que no llega todavía a los 50 años y ya ha alcanzado este peldaño, pero es un prominente abogado
que hace unos 20 y tantos de años pisaba nuestras aulas. Va a compartir en el día de hoy sus experiencias como abogado y como juez, para en esta conferencia dar inicio e introducir a los interesados y igualmente también a nuestros docentes y profesores que están acá, que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros es de mucho orgullo, un gran interés presentar al magistrado Napoleón Esteves Lavandier y en lo adelante la coordinadora de la maestría, la maestra Antonia Mercedes Payano, presentará su semblanza. Así que enhorabuena. Las palabras de bienvenida del maestro Héctor Pereira, a quien agradecemos su palabras, su invitación, su bienvenida a cada uno de ustedes. En este mismo orden vamos a darle el micrófono a la doctora licenciada Antonia Payano, quien tiene a cargo la coordinación de esta maestría y le va a leer a ustedes un breve resumen de la semblanza del magistrado expositor. Con ustedes, Antonia Payano. Okay. Gracias, muy agradecida, agradeciéndole a todos por estar aquí, sobre todo al expositor y a las demás autoridades y docentes de nuestra universidad. Leyéndole un poco, una brevísima semblanza de nuestro hoy expositor, el magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier es juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, licenciado en Derecho, egresado de nuestras aulas, como bien dijo el director de la Escuela de Derecho, el maestro Héctor Pereira, de nuestras aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, posgrado en Derecho Civil de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Derecho, en Derecho Procesal Civil también de la universidad, posgrado de la Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde es docente de la asignatura de Derecho de las Garantías desde el año 2008. Es autor de varias obras que nosotros nos hemos deleitado en muchas ocasiones con ellas, como es la ley número 834 del 15 de julio de 1978, comentada y anotada, publicada en el 2004 y reeditada en el 2008. Tiene también el índice de jurisprudencia civil de 1998 al 2005. Otra gran obra es la apelación civil dominicana del año 2015. La casación civil dominicana, esta obra fue realizada en el año 2010. Tiene otra que se llama Competencias Supremas de la Jurisdicción Penal Privilegiada y el Recurso de Revisión Penal, esto es del año 2012. Y por último, el derecho a las seguridades y garantías del crédito, esta fue del año 2013. Además está decirle que el maestro Napoleón Ricardo Esteves Lavandier es ¿verdad?, un experto en el ejercicio antes de ser, ¿verdad?, magistrado, con mucho ejercicio profesional en el área jurídica. Y sin más preámbulo lo dejo con el magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Adelante, magistrado. Muchas gracias, mi querida amiga de muchos años, la licenciada coordinadora de esta maestría, Antonia Mercedes. Saludamos al director de la Escuela de Derecho, licenciado Héctor Pereira, y gracias por sus palabras, así como a todos los profesores de esta nuestra alma mater que nos acompañan aquí, a todos los participantes y público en general que ha entrado a ver estas ideas, que más que una conferencia, que aunque está titulado Conferencia de las tendencias, las principales tendencias de las jurisprudenciales en el derecho civil y procesal civil, yo creo que más bien vamos a hacer un conversatorio, un tipo de informaciones de lo que ha venido haciendo la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia y por qué no hasta
otros órganos de la Suprema Corte de Justicia. Agradecemos en consecuencia a esta Escuela de Derecho por habernos elegido para dar apertura nueva vez a esta maestría, ya que hemos venido varias veces. Y así también nos permite a nosotros publicitar, si se quiere decir así, la labor que venimos haciendo. Y la idea es traer unas cuantas, no creo que el tiempo nos dé para mucho, pero para muchas, pero unas cuantas sentencias importantes que ha venido dando la Suprema Corte de Justicia, sobre todo luego de la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia que inició el 5 de abril del 2019, que es de la cual formamos parte en la primera sala. Tengo que decir que este curso que ustedes van a hacer, esta maestría, yo la hice cuando estaba en su versión posgrado. Creo que ha sido brillante la idea de quien lo haya sugerido de convertirla en maestría, pero no solo de convertirla en maestría, sino de fusionar tanto el derecho material, que es el derecho civil, con el derecho procesal. Por lo que yo creo que de las ofertas académicas más interesantes que tiene el mercado, esta es para mí la mejor en materia de derecho civil y procesal civil, porque ayuda a que en un solo esfuerzo, tanto de tiempo como económico, podamos obtener un máster en estas dos áreas. Por lo que felicito a mi escuela de Derecho. Como decía el profesor Héctor, duré muchos años allá. Salí en el 1999, orgullosamente guasdiano. Y después precisamente hice mi posgrado, posgrado allá. Bien, miren, quiero primero iniciar con, se podría decir que son informaciones, pero más bien son giros, son cambios que son importantes para el ejercicio de ustedes cuando sobre todo vayan a participar ante la Suprema Corte de Justicia. O sea que previamente quiero compartirles algunos cambios que ha hecho la sala con relación a cómo era antes de esta sala, y por qué no mencionar estos cambios precisamente también para hacer una justificación de ellos. Previamente y rápidamente, simplemente recordar que la Suprema Corte de Justicia tiene la particularidad de que se desdobla en dos, podríamos decir, órganos generales. Y es que nuestra Suprema Corte de Justicia, distinto a otros países, por ejemplo Francia, en Francia lo que hay es una Corte de Casación. En cambio, nosotros tenemos lo que es la Suprema Corte de Justicia, que dentro de su función está actuar como Corte de Casación. Entonces, ahí se produce una gran distinción cuando actúa como Suprema Corte de Justicia y cuando actúa como Corte de Casación. Hoy venimos a hablar de su función en sí como Corte de Casación y sobre todo dirigido a la materia civil, ya sea en su aspecto material y procesal. Por eso nos limitaremos a él. La Suprema está dividida en varios órganos, como todos sabemos, y en la materia civil intervienen la presidencia, la jurisdicción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, como todos sabemos, que interviene exclusivamente para la emisión del auto de autorización a autorizar al recurrente a notificar o emplazar al recurrido. Y luego viene entonces las divisiones en salas, donde está dividida en tres salas: la primera, la segunda y la tercera sala. La que se maneja para la materia civil es la primera sala, pero luego tenemos dos órganos que se tiende a confundir bastante, que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y las salas reunidas. Tienen que retener que hay una distinción entre uno y otro órgano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene una competencia amplia y general y en diversas materias. En cambio, las salas reunidas solo tiene una única competencia, y ya con usted solo saber eso, sabe ya que hay una distinción, y es que las salas reunidas se limitan a conocer en materia de casación
el segundo recurso de casación que se interponga sobre un mismo punto de derecho. Entonces, esos son puntitos que son buenos retenerlos, que no dejo la oportunidad, no pierdo nunca la oportunidad de decirlo, porque realmente se incurre en bastante error en ello, y es bueno que vayamos saliendo de ese tipo de confusiones o errores frecuentes. Mire, la Suprema Corte de Justicia ha hecho algunos cambios, la primera sala, de prácticas en el ejercicio del recurso de casación, que es bueno que ustedes manejen. Por ejemplo, y fueron cambios, y hay cambios que lógicamente han traído polémica, han traído discusiones interesantes, a las cuales le hemos puesto atención, hemos tomado apuntes, si es necesario hacer cambios lo hacemos, pero por ejemplo, nosotros cambiamos la estructura de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia para tratar de hacer un documento más simple y más ligero de leer, y siempre vamos a seguir tratando de perfeccionarla. Dentro de las cosas trascendentes en esos cambios, tenemos que, por ejemplo, antes se transcribía la decisión del primer grado, antes se ponía el considerando que, ya nosotros lo hemos eliminado, como lo hicieron en Francia también, que se eliminó el considerando que, y unos párrafos un poco más ligeros, sin ese cliché. Por supuesto, es lo más importante y para mí trascendente de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en especial de la primera sala, es que se está poniendo quién es el juez ponente de la decisión. Ustedes saben que el juez ponente es vendría siendo el juez que le tocó redactar la sentencia, en el caso de que se trate, pero eso no quita que los demás jueces que suscriben con el ponente son partidarios de la decisión que se adopta, lógicamente, salvo que exista también disidencia. La disidencia no es una novedad en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero sí se da más frecuentemente. No necesariamente porque tengamos muchas discusiones o muchas diferencias los jueces de la primera sala. Si se puede ver, realmente no han sido muchas las disidencias, pero que son disidencias que las cuales la mayoría, quienes componen la mayoría de la decisión, respetan, porque, como ustedes podrán ver en cada decisión que la contenga, verán que son disidencias que realmente parecen una contrasentencia más que una disidencia, porque se sustentan bastante bien y lo que hacen que enriquecen el debate. Y hay hay algunas disidencias que han enriquecido, como veremos en algunos de los casos que voy a comentar. También en las sentencias de la Suprema, de la Sala Civil, estamos poniendo, que antes no se ponía, no es que no se ponderaban los medios de defensa del recurrido, pero no se resumía cómo defendía la sentencia el recurrido. Nosotros hemos agregado esa partecita para poder ser más transparente con la solución del recurso del que se trata. Hemos cambiado las audiencias. Las audiencias hemos exigido que, si, y esto es un dato importantísimo, que bueno que lo tengan, si las partes no van, ninguna de las partes, a la audiencia, el rol es cancelado al mismo título que se cancela cuando pasa en la Corte de Apelación o en primer grado. Si las partes no van ninguna de las dos, el tribunal lo que hace es que cancela el rol. Entonces, nosotros en la Suprema Corte de Justicia hemos hecho lo mismo. Eso ha roto con la práctica que se entendía que, como la Suprema Corte de Justicia lo que se va es ciertamente a dar lectura a las conclusiones, nos habíamos acomodado los abogados a no ir. Entonces, ¿qué resultaba? Que íbamos 3 jueces, 5 jueces, íbamos ahí a ver los bancos, a pasar audiencia sin tener absolutamente a nadie, pero peor aún, a reservarme un fallo de unas conclusiones que no me han presentado, porque independientemente de que las conclusiones están por escrita, tienen que ser formalizadas en estrado.
Ahora bien, para no ser tan rígido, lo que se ha hecho es que basta con que comparezca una de las partes. Eso también es para agilizar y no dejar en estado de fallo expedientes que a lo mejor las partes no tienen interés. Recuerden que la Suprema Corte de Justicia tiene la primera sala, un cúmulo de expedientes, una mora, que gracias a Dios ha ido bajando bastante, y ha sido una forma de nosotros depurar los expedientes que las partes tengan interés o no. Si no van las partes a la audiencia, aún siendo notificadas, citadas para la audiencia, entendemos que las partes no tienen interés y mejor le damos prioridad a dejar en estado de fallo un expediente en el que las partes sí tengan el interés. Lógicamente, eso no quiere decir que cuando se cancela el rol, se cayó el expediente. Simple y llanamente se le cayó su audiencia. Y lo que tiene es que ir a requerir su audiencia nuevamente. Como nota, es importante establecer que nosotros hemos cambiado también en el 2019, cuando nosotros llegamos a esta composición de la sala, se conocían 30 audiencias solamente los miércoles. Posteriormente, nosotros decidimos subir esas audiencias a 150 audiencias y se conocían 50 los miércoles y 100 los viernes. Ya en el 2020 conocimos 200 audiencias semanales, 100 los miércoles y 100 los viernes. ¿Por qué? Porque la verdad que existía un retraso también en la fijación de las audiencias, y una de las críticas mayores de los usuarios es que hasta para fijar una audiencia tenían que esperarse años. Producto de ese trabajo que hemos hecho con esas audiencias en ese volumen y esa cantidad, que en principio puede que haya sido un poco incómodo a ustedes, pero tienen que comprender que fue para tratar de resolver el problema. Llegamos al día de hoy, nosotros hemos conocido esta composición de la sala, 4.061 audiencias, pudiendo decirles que ya estamos al día, en el sentido de que ahora simplemente estamos enrolando las nuevas que entran y aquellas que fueron canceladas, que hemos vuelto otra vez a fijarlas, las que fueron canceladas para seguir viendo a ver si las partes vienen a las audiencias, lo cual es un dato interesante. También es bueno también explicar que la sala, y esto es bueno explicarlo porque he visto incluso hasta tweets que se hacen la pregunta de cómo es que salen algunos expedientes que tienen fechas tan recientes y que hay otros que son más viejos. Es bueno que retengan lo siguiente. Esta primera sala ha decidido, y eso lo decidió desde 2019, hacer lo que se llaman operativos con los procedimientos que definitivamente la ley no acepta que tengan el tiempo que tenían, que tengan retardo. Estamos hablando del referimiento, estamos hablando de los asuntos de familia, estamos hablando de los desalojos, estamos hablando de los embargos inmobiliarios, etcétera. Entonces, esos procesos, sobre todo empezamos con los referimientos, nosotros salimos de todos los referimientos que estaban pendientes de fallo. Lógicamente, siguen quedando pendientes de fallos, y recuerden también que los expedientes quedan listos para ser fijada su audiencia cuando ustedes, los abogados, completan los expedientes. Mientras ustedes no completan los expedientes, nosotros no estamos en mora ni estamos en falta. Quienes están en falta son los abogados. Entonces, luego que lo completan, ahí sí comienza una responsabilidad de la Corte. ¿Por qué? Porque a partir de que está completo tenemos que fijar audiencia. Y en ese sentido, la Sala Civil ha tratado, como ya dije, de estar al día. En los referimientos que estamos al día, así como lo hicimos con la materia de familia, donde familia, ustedes saben que entra divorcio, etcétera, divorcio, particiones, etcétera. Y también los desalojos y los embargos inmobiliarios, que estamos en el curso de los embargos inmobiliarios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que son procesos que la ley misma estábamos en falta, porque la ley dice que no puede durar más.
de lo que estaba durando esos expedientes, que es muy diferente a otros casos, lamentablemente. Sí, cada caso para la parte es de su interés, pero realmente para lo que es el derecho hay unos que son más importantes o que necesitan una celeridad más que otros. Ahora, la ventaja de eso también es que ustedes han obtenido, y es lo que ha permitido que podamos hacer incluso este tipo de actividad que vamos a hacer hoy, que, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia nosotros iniciamos referimiento, ese operativo de referimiento nos dio todas las casuísticas que generalmente se presentan y pudimos ir trazando los criterios que entendíamos en esa materia. Y había una agilidad más rápido para fallar porque ya iban apareciendo casuísticas iguales y simplemente se hace más fácil sacar los expedientes ya con los criterios sentados de la sala. Entonces, para ustedes como usuarios, pero también como estudiosos de la jurisprudencia, no solo para un caso, sino para saber cómo va el derecho y la jurisprudencia, es más fácil ustedes ver seguido cuáles son los criterios en una materia. Entonces, por ejemplo, insistiendo con el referimiento, sacamos muchísimos criterios importantes. Entonces, una de esas, por ejemplo, ¿No sabe hacer un traguito? En el 2019. Apagano, pues entonces, encárguese usted de eso. Vamos a ver el traguito ahorita, pero apaga el micrófono. No, está rico, está bien. ¿Este día qué? Es de nosotros, claro. Claro. Bien, entonces, el referimiento, por ejemplo, una importante que sacamos en el 2019 fue el referimiento probatorio, en la que establecimos en aquel momento lo que era el tema de referimiento probatorio. Es aquel en el que uno va al juez de los referimientos para que ordene la producción o la reproducción o la celebración de una medida de instrucción, de la obtención de una prueba antes de iniciar un proceso, y que está en el artículo 145 francés, pero que ya en el 2002, mediante una jurisprudencia bastante famosa, ya comentada desde el 2002, se estableció que también aquí podría existir, es aplicable el referimiento probatorio, en el que usted hace esa solicitud al juez de los referimientos porque antes de usted iniciar el proceso se presentan circunstancias que requieren que usted haga esa prueba antes de. Es muy parecido a lo que se da en el procedimiento penal, que se llama anticipo de prueba, que se va al juez de la instrucción casi en las mismas condiciones que las que estoy hablando aquí. En el caso que se falló, el referimiento probatorio lo aplicó un presidente de corte de apelación en ocasión de un apoderamiento que se hizo, lógicamente existiendo previamente una instancia de apelación, un recurso de apelación. Ahí establecimos que el referimiento probatorio, por su naturaleza y su lógica, no puede ser aplicado por el juez presidente de la Corte de Apelación, porque como ya dije, el referimiento probatorio implica que no existe un procedimiento ya. Entonces, si estamos hablando de que ya estamos en la instancia del presidente de la Corte, porque hay un procedimiento hace rato. Y no solo un procedimiento, hay un procedimiento que pasó por primera instancia y que ahora está en Corte de Apelación. Y ahí lo que le establecemos es que esa medida, que en ese caso el presidente de la Corte de Apelación ordenó la prueba de un ADN y la exhumación de un cuerpo, establecimos que eso lo debía ordenar la Corte de Apelación, el Pleno de la Corte de Apelación, que estaba apoderada de recurso de apelación. Pero eso es rápidamente lo que dijimos ahí, pero dijimos muchas cosas más que se hace interesante. Hay otras decisiones, ya entrando en materia con las decisiones, que han creado, como toda decisión, ¿verdad? Volverá a... lo importante decirles que ha sido criterio ya de esta sala, ha vuelto, por decirlo así, a aplicar lo que es una de las características principales del recurso de casación, que es un recurso extraordinario
pero sobre todo que es un recurso que está gobernado, vamos a decirlo así, lo gobierna un formalismo. Y ya en muchas decisiones hemos dicho que en virtud de ese formalismo hemos declarado inadmisible y nulo algunos actos procesales del recurso de casación basado en el formalismo del recurso de casación. El formalismo en la casación se explica porque es un recurso extraordinario. La decisión, el proceso viene ya de 2 instancias de fondo. O sea, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia, mínimo han visto ese proceso 4 jueces. Un juez de primera instancia y mínimo 3 jueces de corte. En ocasiones serán 5. Entonces, por eso el recurso de casación, que no conoce fondo en sí, es un recurso extraordinario y puede conservar su principal característica de que es un recurso formalista. Lógicamente, en esa decisión, para que no haya confusión, advertimos que ese formalismo, esas nulidades que nosotros aplicamos, establecidas en la ley de casación, en el procedimiento de casación, la aplicamos porque está en esa ley especial. Entonces, no es posible aplicar esos rigores que nosotros aplicamos al procedimiento ordinario. O sea, una corte de apelación no puede, por ejemplo, declarar inadmisible un recurso de apelación porque la sentencia impugnada no está debidamente certificada, porque eso nomás lo establece el artículo 5 de la ley de casación. Y ya eso incluso era una jurisprudencia anterior, constante de la Corte de Casación. Entonces, ¿qué les sugiero? Tienen que llevar el proceso con el formalismo que lleva, porque si no, su recurso podría haberse declarado inadmisible o nulo o caduco, que son de las sanciones generales que se ven en casación. Miren, de los cambios más trascendentes que han llamado la atención, que han sido giros de la Suprema Corte de Justicia, podemos hablar el primero, el de que se venía estableciendo que las decisiones de la Corte de Apelación, la sentencia impugnada en casación, consistía en el pronunciamiento de un defecto y descargo puro y simple, era una constante, tanto a nivel de apelación como de Corte de Casación, de que esas decisiones no eran susceptibles de recurso ni de apelación ni de casación. Bueno, pues ahí se produce un giro, dándole su crédito al Tribunal Constitucional, realmente un giro forzado por una decisión del Tribunal Constitucional, pero que realmente está sustentada en derecho. Esa sentencia del Tribunal Constitucional, que fue la sentencia 45 del 2007, la TC 45 del 2017, que por cierto, este es el momento en el que ustedes deben de tener lápiz y papel para cuando les dé datos de sentencias, si les interesa anotarlas, las anoten. Ya luego algunas se las mandaré mediante la coordinadora, la licenciada Antonia Mercedes, para que ya a los maestrantes se las haga llegar en el curso de su primera clase. Entonces, la sentencia TC 0045 del 2017 de nuestro Tribunal Constitucional del 2 de febrero del 2017 anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisible un recurso de casación contra una decisión que pronunciaba el descargo puro y simple. Recuerden que el descargo puro y simple se ha entendido que se presume que ha sido un desistimiento tácito del recurrente y por lo tanto se le pronuncia el defecto y el descargo puro y simple. Esta decisión del TC no necesariamente elimina esa presunción, sino que lo que sí dice el TC, el Tribunal Constitucional, es que lo que no se puede decir es que no es susceptible de recurso, porque el tribunal inmediatamente superior, ya sea la Corte de Apelación o nosotros, la Corte de Casación, debe de evaluar los medios en que se fundamenta el recurso, donde se supone que el recurrente estará alegando que no fue debidamente citado. Es decir, al final, realmente, el Tribunal Superior lo que debe hacer es una evaluación de si realmente el derecho de defensa ha sido
resguardado con la debida evaluación de la regularidad de la citación. Entonces, evaluada la regularidad de la citación, no sería inadmisibilidad lo que procede, sino que lo que procede es el rechazo del recurso del que se trata. Y por eso nosotros, primero la sala reunida de la Suprema Corte de Justicia, que fue a la que el Tribunal Constitucional anuló la decisión, mediante su sentencia 115 del 27 de noviembre del 2019, asumió ese criterio del Tribunal Constitucional y comenzó a declarar admisible, lógicamente, los recursos y a evaluarlos y a proceder a rechazar o a casar según corresponda. Entonces, la sala reunida en su sentencia 115 del 27 de noviembre del 2019 adoptó ese criterio. Entonces, la sala civil comenzó también la primera sala comenzó a adoptar también el criterio a partir de su sentencia 0320 de 0320-2020 del 23 de febrero de 2020. Entonces, ese criterio, ese giro fue realizado ya tanto por la sala reunida como por la primera sala. Otra decisión que creó bastante revuelo fue la decisión en la que la primera sala comenzó a establecciones que se limitan a ordenar la partición de bienes, ya sea de comunidad o en materia sucesoria. La sala civil comenzó a establecer que esas decisiones que antes también se decía que eran inadmisibles, cuando se limitaban a ordenar la partición, la sala civil estableció un cambio de criterio y admite esos recursos o sea, que admite que son susceptibles de recursos. Por lo tanto, tanto la apelación como la casación son admisibles en esos casos. Eso creó gran debate, donde muchos han entendido que la sala civil lo ha hecho bien, pero otra parte importante ha dicho que entiende que hemos involucionado, que hemos creado o afectado ese procedimiento de la partición abriéndole ese recurso. Pero sucede que el criterio que nosotros hemos sentado se sienta en que el recurso de apelación, las vías de recurso, deben de ser eliminadas expresamente por la ley. Y ninguna ley establece que una decisión que ordene una partición no es susceptible de recurso. Pero si nos vamos al objeto de la demanda se llama demanda en partición. Entonces, si el juez la ordenó o la rechazó, lógicamente que es susceptible de recurso. Pero peor aún, bajo el criterio anterior, cuando se rechazaba, se admitía recurso, pero cuando se acogía, no se admitía recurso. Y yo pregunto, nos preguntábamos nosotros, los jueces de la primera sala, que fue una decisión tomada unánimemente, nos preguntábamos, ¿y dónde la ley hace esa distinción? Que cuando se rechaza es susceptible de recurso y cuando se acoge no. Entonces, esa sentencia de nosotros inició, a ver si tengo el dato por aquí, con la sentencia 1175/2019 del 15 de noviembre del 13 de noviembre de 2019. A partir de esa decisión iniciamos a aceptar los recursos, las vías de recursos contra esa decisión. Hay una sentencia importante que a veces se escapa cuando se habla de la jurisprudencia civil o de la tendencia actual de la jurisprudencia civil, porque fue una decisión que no fue dictada ni por la sala reunida ni por la primera sala, pero que es una sentencia que incide directamente en la materia civil y que realmente había un problema o existe un problema en la materia de accidentes de tránsito.
En la materia de accidentes de tránsito, en virtud de la nueva ley se creó una gran confusión porque se entendía que esa ley, hay jueces de primera instancia que entendían o entienden todavía que esa ley establece que la demanda en daños y perjuicios, aún sea solo demanda en daño y perjuicio, sin aspecto penal, es de la competencia del juez de paz de tránsito. Entonces, se estaba creando una situación en los tribunales donde los juzgados de primera instancia se declaraban incompetentes y enviaban al juez de paz de tránsito para que conociera de esas demandas civiles en virtud de la nueva ley de tránsito. La Suprema Corte de Justicia, apoderada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en su composición plenaria, no de sala reunida, en su competencia para conocer de los conflictos de competencia, que le da el artículo 29, numeral 5 de la ley 821 de 1927 de la Organización Judicial, resolvió el conflicto y estableció en su sentencia, en su resolución, en sus dos resoluciones consecutivas, fueron dos casos distintos, la 617-2020 y la 618-2020, ambas del 3 de septiembre del 2020. En esa decisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia definió que en esos casos la competencia la retiene el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia. Lógicamente, esto es algo, eso no quita, eso no elimina el artículo 50 del Código Procesal Penal, que establece que puede ser llevada accesoriamente en un proceso penal la acción civil. Pero si yo solo estoy demandando en materia civil, la responsabilidad civil en virtud de un accidente de tránsito, el Tribunal de Primera Instancia es el competente. Y ahí se da el siguiente problema, incluso, que no analizaban los tribunales de primera instancia que se declaraban incompetentes. El Tribunal de Primera Instancia, apoderado de una demanda civil en responsabilidad civil por accidente de tránsito, no puede jamás enviar mediante una decisión de incompetencia a un juez de paz de tránsito que está apoderado penalmente. Porque el juzgado de paz de tránsito es un tribunal penal. Y tiene obligatoriamente que apoderarlo el fiscalizador. No lo puede apoderar un juez de primera instancia directamente mediante una acción, una incompetencia. Y sobre todo para decidir una demanda. En materia de tránsito tiene obligatoriamente que apoderar el tribunal de tránsito el fiscalizador. Entonces, incluso hasta ahí había un choque y una incongruencia en ese envío. Máxime cuando la ley 834 prohíbe al tribunal civil enviar, precisamente por lo que estoy diciendo, por el tema del apoderamiento, que es especial, que es particular en materia penal. Entonces un juez civil no puede apoderar a un juez penal. Lo prohíbe incluso la ley 834 de 1978. Entonces esas dos sentencias son importantes. Como ven, la dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en otra atribución, pero que incide en la materia civil y que es del día a día de los tribunales, el conflicto. Otra sentencia que ha creado, está creado bastante polémica en los últimos días incluso, fue una decisión en la que resulta que tenemos un artículo en el Código de Procedimiento Civil, que es el artículo 156, que establece una sanción que consiste en la perención de las sentencias dictadas en defecto cuando no son notificadas a la parte defectuante dentro de los 6 meses de su pronunciamiento. El artículo 156 dice, realmente dice desde su obtención. Entonces siempre se ha discutido de si obtención es cuando la parte va y retira la sentencia en la Secretaría del Tribunal o si se está refiriendo al pronunciamiento, desde su fecha de pronunciamiento. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación Dominicana, desde hace más de 30 años, había decidido
que era a partir de su pronunciamiento que corrían esos 6 meses, es decir, de la fecha de la sentencia. Sucede que en el 2018, mediante la sentencia 1231 del 31 de agosto del 2018, la primera sala se había apartado de ese criterio y había dicho que corría a partir de la obtención, donde hace un desarrollo de su criterio y donde se sustenta esencialmente en que la parte que compareció no tiene conocimiento con certeza de cuándo va a salir la sentencia dictada en defecto. Bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia 2187 del 2020, decidimos, por mayoría, se decidió que la sentencia en defecto, la notificación corre a partir del pronunciamiento. Es decir, volvimos a el criterio anterior de que es a partir del pronunciamiento. Esa sentencia, y aquí es una de las que les comentaba, de los votos disidentes, contiene, esa que menciono, contiene un voto disidente del magistrado Samuel Arias Arcero, que desde cuando era juez de corte ha mantenido el criterio de que es a partir de la obtención. Y ahí él explica su posición un poco más ampliada del criterio de la sentencia del 2018. Ahora bien, ¿por qué la mayoría sostenemos en esta decisión que es a partir del pronunciamiento? Porque lo esencial cuando usted va a evaluar una norma, y eso eso es el sistema de interpretación, todo, sea constitucional o sea el sistema de interpretación puro de la ley, te establece que tenemos que ver cuál es el sentido del artículo, de la ley, de la norma que estamos evaluando. Entonces, el artículo 156 que comentamos, lo primero que tenemos que ver es que tiene un solo beneficiario, y lo ha dicho un sinnúmero de veces que lo citamos en la sentencia, la jurisprudencia francesa, incluso en sentencias del 2020 lo ha dicho la jurisprudencia francesa. Un único beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El defectuante, es decir, el que no fue. Y por eso el artículo establece que la notificación hay que hacérsela al defectuante, al que no fue, porque el artículo lo que quiere es que esa persona que no fue, que no asistió al proceso, que hizo defecto, no se mantenga ajena a que existe una sentencia, ya sea a su favor o en su contra. Entonces, por eso se exige que tienen que notificársele dentro de los 6 meses. Entonces, ese es en su beneficio que está. Entonces, si decimos que el plazo corre a partir de la obtención, estaríamos diciendo que la parte que compareció, que no es la protegida por la ley, que esa parte es la que va a decidir cuándo va a correr el plazo, porque él la vaya a retirar cuando él lo entienda, porque él sí sabe que existe, que quedó en estado de fallo el proceso, pero no el defectuante. Entonces, cuando hacemos una ponderación constitucional de los dos derechos, nosotros entendimos, la primera sala, la mayoría de la primera sala, entendió que el artículo 156, al ser en beneficio, dictado en beneficio del defectuante, debe ser interpretado en consecuencia en beneficio del defectuante, no del recurrido, de la parte que compareció. Y ojo, el perjuicio para a quien se le declara perimida la sentencia no es fatal, como sí lo sería si simple y llanamente se dejara, se cubriera la perención. ¿Por qué no es fatal? Porque lo que hace la ley que dice, mira, la sentencia sea como no pronunciada y simple y llanamente el proceso tiene que volver a la etapa anterior y a quien le declaran perimido la sentencia o cualquiera de las partes, simple y llanamente tiene que reiterar el acto de emplazamiento. Eso es lo que dice el artículo 156. Es decir, que no hay una sanción tampoco fatal, no es que se extinguió el proceso, es simplemente que el proceso se retrotrae otra vez a antes de la existencia de esa sentencia que ya fue declarada perimida.
En ese caso es muy largo lo que podemos explicar de ella, por lo que lo voy a dejar ahí, pero para poder hablar de otras, pero eso es lo esencial de ella. Fíjense, hay otra que ha creado bastante revuelo, que es la sentencia sobre el llamado, que la llamamos la sentencia del concubinato. Esta sentencia del concubinato lo que en esencia quiso venir a hacer fue a destruir el criterio que existía de que había una presunción irrefragable de comunidad. Es decir, se establecía anteriormente, antes de la decisión que voy a citar, que automáticamente los concubinos decidían separarse, automáticamente era 50-50, o sea, se les presumía un régimen de comunidad de bienes. ¿Qué ha dicho esta decisión, este giro que se ha hecho? Este giro lo que ha hecho es decir, mira, es que no puede ser una presunción de comunidad, porque nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no pudimos presumir separación de bienes? O cualquier otro régimen matrimonial, ¿por qué tiene que ser comunidad? Cuando precisamente el que decide contraer este tipo de relaciones no está simplemente rehuyendo al sacramento del matrimonio, sino que en esencia generalmente lo que le está huyendo es al someterse a un régimen matrimonial. Precisamente el concubino lo que quiere es, los concubinos lo que quieren es, porque puede que sea en un sentido, o sea a favor de la mujer o del hombre. De hecho, si no me recuerdo, en el caso de que inicia este tema, este cambio, quien se favorecía era el hombre de la mujer, porque la mujer era la que tenía los bienes. O sea, para que vean que esto, la igualdad se aplica a los dos. Entonces, ¿qué sucede? El que desea tener ese tipo de relación lo que quiere es que simplemente cuando yo decido terminar esa relación, recojo mi motete y me voy. Cada quien se va con lo suyo. Eso es lo que es el régimen del concubinato. Entonces, yo no necesito ni quiero someterme a ningún régimen matrimonial, y mucho menos al régimen de la comunidad de bienes. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia? Bueno, como ciertamente en una relación de ese tipo se pueden fomentar bienes, lo que se ha establecido es, bueno, en principio tenemos que partir de que cada quien tiene lo suyo, de que cada quien tiene su bien. Ahora bien, el que alegue que tal bien es de los dos, entonces tiene que probarlo. Eso es lo que ha hecho en sí, en esencia, esa decisión. Lógicamente, esa decisión tocó otros puntos, como el tema de la relación pérfida, que también eliminó esa parte. Tengo que admitir que no hice disidencia en ese punto, aunque no lo comparto del todo en ese punto. Pero donde sí hicimos disidencia varios jueces, como el magistrado Francisco Jerez, el magistrado Samuel Arias, el magistrado Justiniano Montero y quien le habla, sí hicimos disidencia en la parte donde esa decisión establece que ya no son necesariamente 5 años el término a tomar en cuenta para que sea válido el concubinato, sino que lo deja a la soberana apreciación del tribunal, con lo cual ahí sí no estábamos de acuerdo, porque a eso sí puede traer una distorsión, porque ahora cada juez tendrá que evaluar, cada juez tendrá su librito de evaluar en qué tiempo entiende que se configura esa relación. Esa decisión es de la Sala Reunida, es la decisión 1683-2020 del 28 de octubre del 2020. Perdón, esa es la de la primera sala. ¿Qué es lo que hace? Que acoge la sentencia 32-2020 del 1 de octubre del mismo 2020 de la Sala Reunida. Repito, la primera sala acogió
el criterio de la sala reunida en virtud de con la sentencia 1683/2020 del 28 de octubre de 2020. Y la de las salas reunidas, que es la primera, la que desata el giro, es la 32/2020 del 1 de octubre del 2020. Es una sentencia muy interesante. Ya hasta tesis existen sobre ella. Increíblemente ya hay hasta tesis de ella. Hay una decisión siguiendo para darle noticias siguiendo por esa vía del derecho de familia. Hay una decisión interesante que estableció que la acción en reconocimiento de paternidad, al ser una acción personalísima, de las llamadas personalísimas, no es susceptible de ser interpuesta directamente por los herederos. En ese caso, muy interesante es que, y más o sea, por los herederos ni los causantes de quien debió interponer la demanda. En ese caso, lo que sucedió fue que A muere y sus herederos demandaron en paternidad, en reconocimiento de paternidad, a el supuesto padre de A. Es decir, ¿quiénes están demandando? Los nietos o los supuestos nietos. Pero A nunca interpuso esa demanda contra su alegado padre. Entonces, esa demanda hemos establecido y ha sido decidido en nuestro derecho francés, que es de donde vienen nuestros textos del Código Civil, que esa acción no es posible en virtud del artículo 329 y siguiente del Código Civil. Entonces, esa acción es inadmisible, porque eso sería más o menos, ni siquiera de paternidad, sería una acción de abuelidad, porque esos herederos lo que están persiguiendo es declarar que sea su abuelo, porque ya padre, ya falleció el causante de él. Esa decisión es la 0873/2020 del 24 de julio del 2020. Hay otra sentencia ya en materia procesal, que incluso es una sentencia que la llamamos el modelo de la sentencia en materia de sobreseimiento, en materia de embargo inmobiliario. Esta es la sentencia 598/2020 del 24 de julio del 2020. Y resulta que en esta decisión, la primera sala trató de resolver un sinnúmero de situaciones que se han dado con el sobreseimiento en materia de embargo inmobiliario. Y ojo, esta decisión también la hemos extendido al sobreseimiento de manera general. Y es uno de los principales problemas que había era realmente ambiguo, que unas veces se decía que sí, otras veces que no, que era susceptible, por ejemplo, de recurso, de la vía de recurso, la decisión de sobreseimiento. Entonces, aquí nosotros decidimos que la decisión de sobreseimiento es susceptible de recurso. Rápidamente, para mencionar algunos de los puntos que se establecen en esa decisión, que es un poquito extensa, pero, por ejemplo, ahí establecimos una distinción entre lo que es aplazamiento, sobreseimiento obligatorio y sobreseimiento facultativo. Porque no es lo mismo el aplazamiento, que habla el artículo 703 del Código Civil, a el sobreseimiento, que en sí no se encuentra establecido en un texto, sino que el sobreseimiento podrá surgir por varias causales. En una va a ser obligatoria y en otra va a ser facultativa. Cuando hablamos de obligatorio, establecimos ahí que no es tampoco que es automático, sino que el juez tiene que ponderar si realmente se presenta, se configura la situación de esa disposición legal que se esté oponiendo para el sobreseimiento. Se enumeran de una manera más detallada, pero nunca va a dejar de ser una enumeración porque las causas pueden surgir diferentes. Las causas de sobreseimiento, tanto la obligatoria
y las facultativas se enumeran de una manera más extensa. Se establece que, ya lo dije, que es susceptible de la vía de recurso. Se decide que las decisiones incidentales, incluyendo la del sobreseimiento, una vez recurrida, no impiden la ejecución provisional y la continuación del proceso de venta, pero la ejecución estará a cuenta y riesgo del persiguiente. Eso es uno de los puntos más importantes. Si bien estamos diciendo, mira, el sobreseimiento, la decisión de sobreseimiento, ya sea que rechazo o que acoja, es susceptible de las vías de recurso. Si rechazó el sobreseimiento, nada impide que el juez del embargo continúe el procedimiento. Ahora bien, esa adjudicación va a ser a cuenta y riesgo del persiguiente. ¿Y qué es lo que quiere decir que va a ser a cuenta y riesgo del persiguiente? Que si al final, cuando adquiere la autoridad de la causa irrevocablemente juzgada, se dice que el sobreseimiento había que darlo, entonces se cayó esa sentencia de adjudicación. Se dispuso también que el juez del embargo, lógicamente, puede evaluar la seriedad de la causa que le están planteando de sobreseimiento. En este caso se dice eso porque en ese caso era que el embargado estaba diciendo que él había hecho una demanda en oferta, que él había hecho una oferta real de pago y que había demandado o que se prestaba, que ya iba, no la había hecho todavía, a demandar la validez de la oferta real de pago. Entonces ahí el juez del embargo evaluó y dijo, mira, lo primero es que no hay validez, no hay demanda de validez hecha. Segundo, es que lo que se está ofertando es el pago de 3 cuotas, cuando ya el beneficio del término se perdió y hay que pagar el total del préstamo. Esto era una entidad bancaria, la persiguiente. Entonces, el medio de casación del recurrente era que el juez del embargo decidió la oferta real de pago, y lo que decimos ahí es, él no ha decidido la oferta real de pago, es lo que le decidió la influencia que puede tener la suerte de esa oferta real de pago frente al proceso de embargo inmobiliario, lo cual podría, vamos a ver, el juez que estaba apoderado de la validez podía validar la oferta real de los 3 pagos, de las 3 cuotas, pero eso no era un obstáculo para el embargo inmobiliario, porque el embargo inmobiliario era por el total del crédito, porque, como todos sabemos, evidentemente el vencimiento del término, el beneficio ya se había perdido. Entonces, esa decisión es importante también porque evalúa la causa de sobreseimiento específica de la oferta real de pago. Repito el número, esa es la 598 de 2020 del 24 de julio de 2020. Hay una sentencia interesante que es la 2195 del 20-2020, en la cual se establece, y ya en enero se repitió otra, esta es de diciembre, del 11 de diciembre, donde se estableció que un tribunal, la Corte de Apelación, desechó conocer un peritaje, era un problema de una evaluación de unos informes químicos que se hicieron en el extranjero. La parte demandante lo hizo en el extranjero, ella de manera privada, y ella trae al proceso como prueba ese informe pericial. Entonces, la Corte de Apelación desechó ese informe por la única causa de que fue realizado a petición de la parte demandante, o sea, es decir, hecho de manera privada. En esta decisión, nosotros nos hacemos eco de una decisión francesa de marzo del 2020, incluso, donde se dice que siempre y cuando ese informe pericial aún sea hecho de manera privada, si se somete al contradictorio,
no puede ser desechado. Tiene que ser valorado por el tribunal. Que él le dé más crédito a otro informe que se haga o a otro que ordene el mismo tribunal, eso es otra cosa. Esa no es la discusión. La discusión es que tú no me lo puedes descartar única y exclusivamente porque fue realizado de manera privada por una de las partes. En el otro caso que salió, creo que este mes pasó, en febrero, fue incluso que era un peritaje de una pared medianera de si estaba violando o no el lindero. Y va en el mismo sentido, lo hizo una parte y el tribunal lo descartó porque lo hizo una parte. Mi querida Antonia, cualquier cosa, si me estoy pasando, me avisa, que yo, si es por mí. Miren, hay una sentencia muy interesante. Bueno, esto es en vivo, señores. Seguimos. Entonces, existe una decisión que ha creado también un cierto revuelo, y es la decisión 1491-2020 del 30 de septiembre del 2020. En esta decisión nosotros hemos adoptado un criterio que establece que los autos dictados para trabar medidas conservatorias en virtud del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil no son susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario, sino solo de un referimiento o retractación ante el mismo juez que dictó el auto. O sea, cuando usted va en virtud del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y obtiene del juez de primera instancia un auto para usted trabar medidas conservatorias sobre los bienes muebles de su deudor, en la práctica, cuando el deudor se enteraba de esto, lo que hacía era que iba y ejercía un auto, demandaba el referimiento para que se retractara ese auto, o en otras ocasiones recurrían en apelación ese auto, o en otra ocasión también demandaban la nulidad del auto. Pero ¿qué sucede? El mismo artículo 48, en su penúltimo párrafo, dice que ese auto puede ser atacado en referimiento ante el mismo juez que lo dictó. Entonces, como dice en referimiento ante el mismo juez que lo dictó, ahí se crea la confusión y se iba al juez, el presidente del tribunal de primera instancia. No, ese artículo lo que está diciendo es que tiene que ir ante el mismo juez que va a actuar en referimiento, como si fueran los referimientos, y va a decidir. ¿Por qué? Porque ese artículo lo que quiere es que ese mismo juez que dictó ese auto, con la presencia de una sola parte, oyendo a una sola parte, ahora lo decida oyendo a las dos partes. Es decir, de cero, vamos a empezar de cero otra vez, a ver si lo retracto o no el auto. Y ese referimiento, los franceses lo llaman, y nosotros lo llamamos también así en esa decisión, referimiento, retractación. Referimiento, retractación. Ese es realmente un cambio en la práctica judicial, no lo negamos, pero nosotros estamos tratando de interpretar y de, vamos a decir, poner en orden lo que como nosotros entendemos como Corte de Casación, los procedimientos. Entonces, no podía ser apelación porque es un auto administrativo, tampoco. Pero tampoco puede ser nulidad porque usted no está alegando una nulidad. Usted lo que está alegando es otras cosas. Usted lo que está alegando es que no debe. Pero eso no es una nulidad per se. Eso es simplemente una causa para rechazar la emisión del auto, no para declararlo nulo. Es una causa para retractarlo. Pero tampoco puede ser una demanda principal en nulidad. Lógicamente, en ese caso, la demanda de nulidad
salvo otra cosa, sí podría ser. ¿Ok? Por ejemplo, si ese auto lo dicta el juez de paz, un juez de paz, bueno, ese auto realmente es nulo. Porque no puede él mismo ni retractarlo porque no era competente ni para dictarlo. Hay otra decisión que creó bastante debate también, que fue la decisión número 0080/2020 del 29 de enero del 2020. En esta decisión, creo el debate siguiente. Resulta que se hace un embargo retentivo en virtud de una sentencia condenatoria de primer grado. Cuando usted obtiene una sentencia condenatoria de primer grado, todos sabemos aquí que podemos, con esa sentencia condenatoria que contiene esas condenas, ejercer un sinnúmero de acciones conservatorias. Tal es un embargo retentivo sobre las cuentas, por ejemplo, del deudor, como también puede ser obtener una hipoteca judicial provisional en virtud del artículo... Por la calle ya no puedo salir. Tengo que salir con seguridad. Con la... usted tiene una hipoteca judicial provisional en virtud del artículo 2023 del Código Civil, no del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, que es otra hipoteca judicial provisional distinta, sino que la de 2123 con una sentencia condenatoria. Entonces, trabado ese embargo retentivo con esa sentencia, vamos a poner que esa sentencia condenó a $1 millón de pesos, ese deudor recurre en apelación a esa sentencia condenatoria y esa sentencia condenatoria es revocada por la Corte de Apelación. Y luego es recurrida en casación, lógicamente, o casi seguro. ¿Qué sucede? Con esa sentencia de la Corte de Apelación, en este caso que estoy citando, con esa sentencia de la Corte de Apelación que revocó la sentencia condenatoria, la parte fue al juez de referimiento para que levantara el embargo retentivo. Primer grado lo rechaza. Se recurre en apelación a esa ordenanza de referimiento y la Corte de Apelación revoca la decisión y ordena el levantamiento, pero diciendo que solo lo levanta porque la sentencia condenatoria fue revocada. En ese caso, nosotros casamos esa decisión diciendo lo siguiente: por el solo hecho de que la sentencia sea revocada no se puede levantar. ¿Por qué? Porque lo primero es que esa sentencia condenatoria está virtualmente revocada. ¿Por qué utilizo la palabra virtualmente revocada? Porque no ha adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada la revocación que hizo de la condena, porque hay un recurso de casación. Porque ¿qué va a pasar si el recurso de casación es acogido? Cuando yo vaya para mi embargo retentivo, ya a recuperar mi embargo retentivo, ya las sumas de dinero que yo haya podido obtener conservatoriamente, no las voy a encontrar. Pero eso se ha establecido, y eso incluso hasta en doctrina de teoría del derecho, como Alsina, como doctor Alsina, han establecido la virtualidad de esa sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria es la primera sentencia. Y como dice la doctrina, esa sentencia condenatoria, todo el proceso para arriba se basa en esa sentencia condenatoria. Y por lo tanto no podemos darla por desaparecida. Porque si la Suprema Corte de Justicia casa la decisión, ¿cuál es la sentencia que revive? Es la de primera instancia. Entonces, por eso no podemos decir que la sentencia condenatoria desapareció. No obstante, en esta decisión
cuenta con el voto disidente, con un voto disidente interesante y realmente que trae al debate de la magistrada presidenta de la primera sala, la magistrada Pilar Jiménez. Tola, ¿puede avisarme? Sí, cualquier cosa, si no sigo. Sí, magistrado, le queda, vamos a ir delimitando un poco, ¿verdad? Para ir concluyendo para la parte de las preguntas. Ok. Bueno, miren, un punto importante es que hemos decidido que hemos comenzado a aplicar en la Corte de Casación lo que es la casación de oficio, que se ha presentado, primero nos los permite la ley. Si se lee el artículo 65 de la Ley de Procedimiento de Casación, establece, por ejemplo, que las costas serán compensadas cuando la Suprema Corte de Justicia suple el medio de casación de la sentencia impugnada. ¿Qué es lo que pasa? El principio es que la casación, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia no puede salir a buscar, a perseguir las sentencias que estén mal dictadas. La Suprema Corte de Justicia tiene que obligatoriamente ser apoderada de un recurso de casación. Pero una vez la Suprema Corte de Justicia es apoderada de un recurso de casación, interviene lo que se llama el interés público del recurso de casación. Y ese interés público está atado, vinculado a lo que nos establece el artículo 2 de que la Suprema Corte de Justicia tiene que trazar la unificación de la jurisprudencia nacional y que tiene que perseguir, casar las decisiones que hayan incurrido en violación de la ley. Entonces, si reunimos todos esos principios y ese artículo 65, tenemos que la Corte de Casación puede casar de oficio decisiones que hayan violado la ley. ¿Dónde se nos da bastante eso? Cuando una decisión de primer grado que no es susceptible de apelación, por ejemplo, se recurre en apelación, la Corte de Apelación no lo declara inadmisible y nadie dijo nada, o sea, nadie planteó inadmisibilidad, nadie dijo nada, y la Corte de Apelación conoce el recurso de apelación. Si esa decisión llega a donde nosotros, a la Corte de Casación, nosotros estamos casando de oficio con supresión y sin envío. ¿Por qué? Porque esa decisión de la Corte de Apelación no debió existir nunca, porque esa decisión no era susceptible de recurso. Entonces, en esos casos, nosotros obviamos los medios de casación que está planteando el recurrente, que incluso muchas veces puede que esa casación de oficio ni le beneficie al mismo recurrente. Pero esa es la función nomofiláctica del recurso de casación. Entonces, hemos planteado ese tipo de casación. A ver si queda alguna muy, muy importante que tenga que decir. Bueno, ya son muchas que se han dado en materia de embargo inmobiliario también. Bueno, finalmente voy a hablar de una para cuando ustedes tengan cuando ustedes estén viendo la Magistrado Napoleón, tiene que reactivar el audio, por favor. El audio y el video está detenido. Ahí, ¿se escucha? Sí, muy bien, sí. Ok. Bien, entonces decía que por yo dar esta materia de garantía, dar la materia de garantía, esta decisión la dejé de último. No quiero dejarla, o sea, tenía muchas, pero no quería dejar esta. Y es la siguiente, porque esta también creó bastante debates en el medio jurídico, en Twitter sobre todo, bastante discusión sobre ella. Y que es importante que la retengan para cuando vayan a dar la materia de garantías. Fíjense, en esta decisión resulta que una persona, un acreedor, tiene como garantía unos certificados financieros en un banco que le da a su deudor.
Pero ¿qué sucede? El acreedor decide, o sea, lo tiene dado en prenda, pero el acreedor decide, en vez de ejecutar esa garantía prendaria, en vez de perseguir esos certificados, decide hacer un embargo retentivo sobre las cuentas de su deudor. Entonces, se crea el debate de si él podía hacer eso o estaba obligado a ejecutar primero la prenda, lo que se le dio en prenda, y luego cualquier otro bien del deudor. Entonces, nosotros ahí decidimos, aunque creo que yo no participé en esa, yo creo que yo me inhibo en ese proceso. En esa decisión se decide que, en efecto, todo acreedor es un acreedor quirografario. Antes que nada, señores, eso es regla en materia de garantía. Todo acreedor, lo primero que es un acreedor quirografario. Y como tal, puede ejecutar todos los bienes del deudor. Otra cosa es que pueda intervenir aquí Joserán con su teoría del abuso de las vías de ejecución, que precisamente es la contraposición o límite, más que la contraposición, es el límite a esa regla que yo acabo de decir. La regla es que todo acreedor es quirografario y por lo tanto puede ejecutar todos los bienes de su deudor. Tiene como límite no abusar de las vías de ejecución. Entonces, aunque me hayan dado en prenda esos certificados, yo podía válidamente realizar el embargo retentivo contra una cuenta de mi deudor. Entonces, eso se dice y se establece en esa decisión. Ojo, en materia de inmueble, sí hay una limitante que establece el artículo 2209 del Código Civil. Y es que ese artículo específicamente dice, en materia de expropiación inmobiliaria, es decir, para inmuebles, establece que si usted tiene una hipoteca convencional, o sea que si es de otra, ya es otra cosa. Si usted tiene una hipoteca convencional, no puede ejecutar ningún otro bien, es decir, ponerlo en venta pública subasta. Sí lo puede embargar, pero no ponerlo en venta pública subasta. Ningún otro bien inmueble de su deudor hasta que usted no ejecute el que se le dio convencionalmente. Pero esa regla solo aplica para los inmuebles y es una excepción para los inmuebles. Si nos vamos al 2209, está en el capítulo de la expropiación de inmuebles y por lo tanto no se puede aplicar a la materia de muebles. Y yo le pongo el ejemplo siguiente, es el que pongo siempre a mis estudiantes. ¿Ustedes creen que sería justo, lógico y no sería un absurdo que, por ejemplo, mi deudor que me debe 10 millones de pesos me dio en garantía un apartamento que ahora mismo vale 5 millones de pesos? Y resulta que mi deudor se acaba de sacar el loto y se ganó 200 millones de pesos. Es decir, yo estoy viendo 200 millones de pesos que me pasaron por adelante para manos de mi deudor. Y ustedes me van a decir a mí que yo tengo que ir a embargarle, estoy obligado a irme a perseguir el inmueble de 5 millones de pesos. Primero, obligado. Y no puedo ir a hacer un embargo retentivo donde le van a depositar esos dineros. Eso no tiene sentido. Claro que sí puedo, porque son bienes muebles. El dinero es un bien mueble. Yo puedo ir como acreedor quirografario y embargarle su bien mueble. Yo puedo embargarle todo. Claro que sí, que se lo puedo embargar. Lo que hay que evaluar es si yo abusé de la vía de ejecución. Incluso por eso existe la figura también en el procedimiento, en los procedimientos ejecutorios que ustedes verán también aquí en esta maestría, existe lo que se llama la reducción de embargo. Y está basada en eso. Mira, me embargaste 5 inmuebles, pero mira, con este o con estos 2 basta para garantizar tu crédito. Entonces, cuando ustedes ven que existen todas esas fórmulas, es porque está basado en armonía con que el acreedor, todo acreedor es un acreedor quirografario y puede ejecutar los bienes. Vamos a dejarlo hasta ahí porque, como yo les digo, si es por mí.
Sabemos que hay mucho contenido, magistrado. Excelente conferencia la que hemos disfrutado en la tarde de hoy en esta apertura de maestría. El magistrado Napoleón Esteves Lavandier sobre nuevas tendencias jurisprudenciales en el derecho civil y procesal civil. Ahora mismo pasamos con la maestra Antonia Mercedes Pañano, quien tiene a cargo la moderación referente a las preguntas seleccionadas a ser respondidas por nuestro expositor. Antonia. Sí, gracias Heidi. Excelente, brillante exposición, magistrado Napoleón, obviamente sin desperdicio. Muy buena. Tenemos muchas preguntas por el chat. Una de ellas es, ¿cuál sería el plazo para demandar la partición de los bienes en una unión de hecho? ¿Y cuándo prescribe la acción tomando en cuenta que los bienes inmuebles no son registrados? Esa es una de ellas. Repítemela, Antonio, por favor. ¿Cuál sería el plazo para demandar la partición de los bienes en una unión libre? Una unión de hecho. ¿Y cuándo prescribe la acción? Tomando en cuenta que los bienes inmuebles no son registrados. Ok. En virtud precisamente de una sentencia en materia de partición de bienes, hemos decidido que la prescripción, que está en el artículo 815 del Código Civil, se aplica por analogía al concubinato. Eso lo dijimos en una decisión del 26 de febrero del 2020. Justamente la respuesta a eso es que ya lo decidimos y se le aplica por analogía el artículo 815. Una de las preguntas que es un clamor de todos nuestros participantes es que nos preguntan, ¿será el expositor parte del cuerpo docente de esta maestría, que si usted acepta el reto de estar dentro de esta plantilla? Bueno, primero eso no podemos aquí resolverlo aquí en público porque eso lo decide primero mediante una invitación en la escuela, que hasta ahora la que me ha hecho es para participar aquí. Y ya cuando me hagan esa invitación tendré que ponderarla dependiendo de los tiempos en lo que estemos hablando y en qué materia estaremos hablando. Bueno, pero no voy a forzar aquí que me contraten en la maestría. No, eso está abierto para usted, magistrado. Está abierta. Vamos a conversar sobre ello. Bien, otra pregunta, y vamos a dejarlo hasta aquí por unas zonas de tiempo, es que dice, ¿qué opina nuestro honorable juez de la Suprema Corte sobre la virtualidad en un país, bueno, sobre el asunto de la conectividad y la parte de la negatividad, en la parte de la conectividad? Es otra de las la verdad que es una pregunta fuera del tema, pero no voy a rehuir responderla, aún siendo una pregunta a buscapié. Porque voy a plantear me da oportunidad de plantear mi posición en el tema. He sido coherente, entiendo. Fíjense, el tema de la virtualidad realmente es en principio de entrada, es una ventaja. No podemos negar que es una ventaja. Déjenme contarles que nosotros, la primera sala, decidió comenzar tempranamente las audiencias presenciales y sobre todo por el debate que había, que si presencial o no presencial. Y resulta que después se estaban quejando que la querían virtual. Porque la verdad que venir del interior era muy cómodo. En vez de venir del interior, era más fácil, por lo menos con nosotros en la sala civil, era más fácil usted estar en una pantalla desde allá, desde Montecristi, desde Puerto Plata, desde Higüey, y usted pasar su audiencia y leer sus conclusiones, que es algo muy simple. Pero peor aún, usted encontrar parqueo en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia y después subir 6 pisos, también es difícil. Entonces, vinieron las quejas, o sea, los reclamos que por qué no seguimos virtual. Bueno, no quiero decir que fue como una lección que quisimos darle, pero volvimos a lo presencial, exclusivamente en la sala civil de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que la virtualidad en
obligatoriamente hay que hablarlo por materias e incluso por instancias. En la Suprema Corte de Justicia, de verdad, no entiendo que haya ningún perjuicio, que exista algún perjuicio en materia civil, de que al proceso no hay perjuicio, de que sea virtual. Realmente es una comodidad tanto para las partes, para el Ministerio Público, como para el tribunal. Porque ustedes saben que está basado en una simple lectura de conclusiones, donde no se puede debatir incidentes, donde usted no se puede salir de lo que ya usted dijo en su escrito. Ahora bien, en otras instancias, entiendo que también debería de ir aceptándose poco a poco, pero en otras instancias de la misma materia civil. En materia penal, para mí es insostenible, o sea, eso es imposible. Para mí eso es impensable para mí, porque en materia penal tenemos un protagonista que se llama el imputado. Nos guste o no, hay gente que dice, bueno, pero que todo es para el imputado. Bueno, es que el Leviatán, el Estado y una parte civil está contra él. Y a él hay que garantizarle sus derechos. Y resulta que el imputado tiene que verle la clara de los ojos a todos los jueces simultáneamente. Él tiene que ver en todo momento a su juzgador. Y la virtualidad tiene fallas. O sea, fíjense, ahorita como entró un sinnúmero de gente, ahorita se me fue el audio a mí. O sea, tiene sus fallas aquí y donde sea. Entonces, el proceso penal para mí no resiste eso. La dinámica del proceso penal no resiste eso. La producción de prueba en el proceso penal no resiste eso. Porque la producción de la prueba precisamente conlleva una dinámica de blandear la prueba en el tribunal, de que todos vean la prueba circular para incorporarla al proceso. O sea, el proceso penal, los testigos no es que yo le vea la mala cara, sí, no, usted no deja de verle los gestos, no, es que yo tengo que verle los pies, si lo está moviendo, la mano, la técnica del proceso penal implica que yo tengo que verle todo el cuerpo completo, cómo él se está moviendo en la silla. Porque el abogado de la defensa, el mismo querellante, el mismo Ministerio Público, tiene que identificar dónde él está cojeando. Entonces, eso lleva una dinámica totalmente distinta. Entonces, para mí, en el proceso penal, la virtualidad es absolutamente imposible. No le veo sentido. Hay otras materias que sí, que siempre va a ser más fácil, lógicamente, tiene que ser introduciéndose lentamente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se cae incluso ya para el proceso civil, laboral, para el que sea? El otro problema que me menciona en la pregunta, el problema tecnológico no de este lado del juez, sino de aquel lado, del abogado, del Ministerio Público, de las partes, del público, que son públicas las audiencias. Entonces, ¿cómo yo garantizo eso? Realmente yo, en lo inmediato, no veo una forma de garantizar que todo abogado pueda tener una conectividad. No puedo garantizárselo, no puedo garantizarle que va a tener un espacio. Yo decía, pero tú sabes, en medio de esta pandemia, o sea, la cantidad de gente que ya en la casa ni lo quieren ver. Entonces tiene que estar en la casa pasando hasta una audiencia. Entonces, eso realmente no es tan simple para mí. Desde el punto de vista, se puede llegar ahí. Por lo que estoy diciendo, esas materias toleran la virtualidad. Ahora, ¿estamos preparados todos los actores del proceso? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, que solo los tribunales podemos prepararnos más rápido, no es que estamos totalmente preparados, pero peor aún las otras partes. Entonces, la verdad que buscar el equilibrio está un poco difícil. Entonces, en ese punto, se ha tratado, se tratará de, bueno, mira, podría ser tantas virtuales, tantas,
o a elección de las partes. Bueno, eso podría ser una fórmula, podría. Yo no estoy, como, por ejemplo, de acuerdo con que vino una presencial, vino el recurrente presencial, pero el recurrido no. El recurrido está en una pantalla. Eso o es presencial todo el mundo o es virtual todo el mundo. Tampoco estoy con eso mixto, con esa modalidad mixta tampoco. Entonces, esa es la opinión, lógicamente, de Napoleón Esteves. Ya la opinión de otros órganos y otros jueces del Poder Judicial, eso ya es otra cosa que lo irá diciendo el tiempo, cómo va a resultar. Es lo que yo entiendo. Bien, muchas gracias, magistrado. Hay otras felicitándole, ¿verdad? Y diciendo lo brillante y lo excelente de la ponencia. De verdad que ha sido un grato placer tenerle, muy educativa, muy instructiva la ponencia del día de hoy suya, y de verdad que le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Ya de lo otro conversaremos más adelante, ¿verdad? Y sí, y queremos agradecer también la presencia de varios maestros docentes de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como es el maestro Luis Mena, Cesario González, Tony Tejada, Giovanni Matos, Andrés Mota Pichardo, Félix Esteves, Belkis Tejada, Ramón Tejada, Pantaleón Paniagua. También estaban con nosotros los magistrados Vanessa Costa, Joaldo Hernández, fueron los que, ¿verdad?, pude identificar. De verdad que ha sido un lujo para nosotros estar hoy aquí acompañándonos con usted y diciéndole, ¿verdad?, a los maestrantes y maestrandos y maestrandas que sigan ahí, ¿verdad?, requiriendo los documentos e inscribiéndose, ¿verdad?, para la apertura de esta maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, que promete mucho, y que vamos a hacer lo posible porque sean así tan brillantes como la exposición de hoy todo nuestro cuerpo docente. Así será, ¿verdad? Entonces, pasamos los micrófonos a la maestra Heidi Céspedes ya para nuestra despedida. Bueno, para mi despedida, muchas gracias, mi amiga Mercedes, Antonia Mercedes, por la invitación. Gracias a mi departamento desde la Escuela de Derecho, de mi alma mater, de la UAS, por haberme invitado, traerme a este escenario, haberme permitido participar y compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Lógicamente, no todas las decisiones serán celebradas, porque toda decisión favorece un criterio y, favorece, y perjudica a otro. Siempre va a ser así, de la instancia que sea. Pero aunque ustedes no nos escuchen, seguimos trabajando con ustedes. Saludo a la magistrada Vanessa Costa de la Suprema Corte, que menciona que está acompañándonos aquí, compañera mía del Pleno de la Suprema Corte, y al magistrado Joaldo, que también menciona que es uno de los grandes procesalistas y doctrinarios y activistas que comparte bastante su criterio, y supongo que dará clase tal vez en esta maestría. También lo tenemos en la plantilla docente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias, magistrado. Y a todos, muchísimas gracias. Por las palabras escuchadas, es una maestría que promete pura calidad. En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo agradece la presencia de cada uno de ustedes, la totalidad de personas que se integraron a esta conferencia magistral a cargo del magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Por favor, damos los números de teléfono de la maestra Antonia Mercedes, quien tiene a cargo la coordinación de esta maestría. 809-839-1937. 809-839-1937. Agradecemos la asistencia en representación del señor decano Bautista López García, del maestro Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho, así como también del maestro Pantaleón Paniagua Gramonte, presidente de la Asociación de Profesores de Ciencias Jurídicas y Políticas, y de cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz resto de la tarde. Bye bye.